tal, hermano y hermana en Cristo? Hoy vamos a ver el capítulo 4 de la carta de San Pablo a los Romanos. Vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra alma, dentro de nuestra mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Nos cubrimos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo. Dice, Abraham, padre de los creyentes. Hablemos pues de Abraham, nuestro padre según la carne. ¿Qué fue lo novedoso en él? Abraham fue justo ante Dios, y si lo hubiera conseguido por sus obras, podría ostentar sus méritos, pero no los tiene ante Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios, quien se lo tomó en cuenta para hacerlo justo. Cuando alguien ha realizado una obra o trabajo, no se le entrega el salario como un favor, sino como una deuda. Por el contrario, al que no puede presentar obras, pero cree en aquel que hace justos a los pecadores, se le toma en cuenta su fe para hacerlo justo. Así David felicita al que Dios cuenta entre los judíos sin que sea el fruto de las obras. Felices aquellos cuyos pecados han sido perdonados y cuyas ofensas han sido olvidadas. Feliz el hombre a quien Dios no le toma en cuenta su pecado. ¿Esta felicidad está reservada solo para los circuncidados o es también para los incircuncisos? Acabamos de decir que se tomó en cuenta la fe de Abraham para contarlo entre los justos, pero ¿cuándo se dio eso? ¿Antes de circuncidarse o después? No después, sino antes. Justamente recibió el rito de la circuncisión como un sello o como una señal de la justicia que reciben aquellos que creen cuando todavía no están circuncidados. De manera que Abraham es el padre de todos los que creen sin haber sido circuncidados, y Dios se lo tomó en cuenta para hacerlos justos y santos, y también es el padre del pueblo judío, con tal que no se contenten con la circuncisión, sino que sigan además las huellas de nuestro padre Abraham, que creyó cuando todavía no estaba circuncidado. Es fácil ver que la promesa hecha por Dios a Abraham, o más bien a su descendencia de que el mundo le pertenecería, no era fruto de la ley, sino de la nueva justicia que procura la fe. Si debiéramos cumplir la ley para conseguir la promesa, la fe ya no tendría sentido y la promesa también se quedaría en nada, pues la ley solamente trae condena. Ley y transgresión van juntas. Por eso la fe es el camino y todo es don. De este modo, la promesa de Abraham queda asegurada para toda su raza, no solo para sus hijos según la ley, sino también para aquellos que por la fe son hijos suyos. Abraham es el padre de todos nosotros, como dice la Escritura. Te hago padre de muchas naciones, y llegó a serlo cuando creyó en aquel que da vida a los muertos. Llama a existir lo que aún no existe. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones, según le habían dicho: mira cuán numerosos serán tus descendientes. No vaciló en su fe, olvidando que su cuerpo ya no podía dar vida. Tenía entonces unos 100 años y que su esposa Sara ya no podía tener hijos. No dudó de la promesa de Dios, ni dejó de creer. Por el contrario, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Y Dios tomó en cuenta esa fe para hacerlo justo.
se le tomó en cuenta su fe. Estas palabras de la Escritura no solo van dirigidas a él, sino también a nosotros. Se nos tomará en cuenta nuestra fe en aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Si bien fue entregado por nuestros pecados, fue resucitado para que entráramos a la vida justa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y pues bueno, este capítulo de cuarto capítulo de carta de San Pablo a los Romanos también es muy buena, porque aquí tenemos una enseñanza, digo, un poquito complementando a lo demás. Creo que nos sigue hablando finalmente de los judíos. Sabemos que ellos siempre ponían una traba, un pero, de que, bueno, que la salvación era solamente para los judíos y que después no, tenías que estar circuncidado y que después tenías que conocer de la ley porque la ley solamente se le dio a las 12 tribus de Israel. Y pues bueno, para ellos siempre había una justificación para no creer en Cristo, ¿no? Finalmente ellos no han creído que Jesús es Mesías y que pues ellos siguen esperando al suyo. Pero bueno, a lo que va aquí San Pablo es, él les pone esta parábola, ¿no? Digo parábola y finalmente algo que realmente se vivió en un paralelismo más bien entre la vida de Abraham, ¿no? Nuestro padre. ¿Por qué? Porque él le dice, él no estaba circuncidado antes de recibir la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que todos somos hijos de Abraham, ¿no? Es decir, tanto los judíos como los no judíos. ¿Por qué? Porque antes de estar circuncidado, a Abraham se le dio la promesa. Entonces, aquí prácticamente lo que San Pablo está tratando de hacer conscientes a este pueblo judío de que acepten a Cristo, que digamos, las justificaciones o los pretextos que ellos pongan no son válidos ante lo que Pablo les está diciendo, porque San Pablo está hablando bajo las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces tenemos eso. Pero aquí también hay algo más, habla de la fe en Cristo Jesús, lo que seguíamos tocando el capítulo pasado. ¿Por qué? Porque aquí San Pablo dice que en base a nuestra fe, es decir, les ponen el ejemplo de que Abraham nunca dudó. Él, a pesar de que no podía tener hijos, a pesar de que sabía que ya estaba grande, aquí San Pablo dice que su cuerpo ya no estaba para dar vida, de que su esposa Sara tampoco estaba ya para dar vida, y sin embargo, recordemos algo, Sara se burló, ¿no? de Dios cuando le dijo que iba a quedar embarazada. Y sin embargo, Dios cumplió sus promesas a pesar de que se burló. Y Abraham en ningún momento, él siempre creyó en las cosas de Dios y eso es fe. Es decir, aquí cuántas veces a nosotros no nos pasa, es un ejemplo de a nosotros, ¿no? Cuántas veces no nos pasa de que no creemos realmente en Dios. Híjole, y si Dios no me cumple, tú vas a veces en la oración, tú vas a veces en tu rosario, tú vas a veces a misa, tú vas a veces a adoración en hora santa. ¿Y qué es lo que pasa? Le pides a veces a Dios, ¿no? Tenemos un problema y Señor, hoy te pido por mi familia, te pido por la conversión de mis hijos, te pido por mi esposo, por mi esposa, te pido por el mundo entero o te pido por algunas necesidades que tú tengas. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? ¿Hay duda en tu corazón o realmente vas con esa fe que tuvo Abraham, nuestro primer padre? Es decir, independientemente de que sepas que tal vez es algo muy grande y muy difícil para ti, la pregunta es, ¿tienes fe sabiendo que Cristo va a cumplírtelo o llega un momento en el que dudas? Porque generalmente es eso. A veces muchos llegamos y decimos, a mí me ha pasado en lo personal, compartiéndotelo, ¿no? A mí me ha pasado de que voy a adoración, voy a misa o voy a hacer una petición en mis oraciones y a veces dudo. Digo, híjole, si Dios no, como que esto Dios no me lo va a conceder, como que esto es mucho para mí, más bien es mucho para que Dios me lo conceda. Pero ¿por qué? Porque aquí vamos a ver la raíz de esto. Primero, es fe. No tenemos realmente fe. Y si tenemos una fe ahí que anda, digamos, por los pisos, por el piso, ¿no? Es decir, anda muy abajo. ¿Por qué? Porque dudamos siempre. Pero ojo, la verdadera razón de la duda, ¿por qué viene la duda? Y aquí viene lo más importante, porque no te sientes digno, porque sientes que le has fallado a Dios.
cuando generalmente viene esa duda, esa incertidumbre en tu corazón, es porque tú sabes que estás haciendo mal o que tú sabes que tienes una deuda con Dios. Te sientes indigno ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque tal vez estás en pecado o porque tal vez tú sabes que, digamos, ante los ojos de Dios, si bien es cierto que, no hay, que a veces uno está luchando por no cometer pecados mortales, pero a veces están los veniales, ¿no? Y entonces uno tiene como que eso en el corazón. Lo tienes en la mente y cuando estás en la oración, ¿qué es lo que pasa? Híjole, le voy a pedir esto al Señor, pero le he fallado. Y entonces viene esa culpabilidad, ¿sí? Donde dices, como me ha fallado, creo que por eso no me va a cumplir. Entonces ahí está fallando algo en ti también, que es la confesión. ¿Por qué? Porque no estás confesándote, no llevas una vida sacramental y eso es lo más importante. Recuerda que para que Dios, por qué a Abraham Dios lo eligió, ¿no? Dios elige a Abraham, ¿por qué? Porque conocía su corazón. Recuerda que Dios lee corazones, porque conocía sus obras. Y recordemos que Abraham era alguien que obedecía siempre a Dios. Entonces, mientras tú obedezcas siempre a Dios y estés en la voluntad de Dios, en la divina voluntad, digámoslo así, pues obviamente Dios te va a hacer caso. ¿Por qué? Porque le agradas a los ojos de Dios, eres grato, eres bueno, eres una persona que está tratando de estar en su voluntad. Por eso es que nos pasa muchas veces, y digo nos pasa, ¿por qué? Porque cuando nosotros no estamos en voluntad, cuando ya caemos en pecados o en pecado, ¿qué es lo que pasa? Llegas a la oración, le pides algo al Señor y dices no me lo va a cumplir. Y a ver si me lo cumple y te vas con la duda. ¿Pero por qué? Porque tú sabes que estás mal tú mismo, aunque tal vez consciente, inconscientemente hay algo que te dice, consciente sabes que estás mal ante Dios, inconscientemente porque sabes, tal vez muchos dirían, bueno, yo no sé si le fallo a Dios o no, pero muy dentro de ti sabes que hay algo que no estás haciendo bien y lo sabes, entonces eso son alertas en el espíritu, que el espíritu te está diciendo, esto que hiciste o esto que hiciste tal vez en algún tiempo está mal y tú estás con ese cargo de conciencia y eso es lo que no te deja primero ser grato a los ojos, primero darte paz. No estás en paz contigo. Segunda, como no te has confesado, pues obviamente ante los ojos de Dios no estás bien, porque realmente Dios lo que espera es, confiésame tu pecado, que yo te lo perdono. Recuerda que Jesús es misericordioso como no tienes idea. El diario de Sor Faustina Kowalska es muy claro y qué es lo que nos dice, que Jesús perdona todo pecado, aunque tus pecados sean como la escarlata, Dios los perdona. Sí, el punto es que vayas y creas y que te confieses, que te arrepientas de corazón, que tengas un propósito firme de enmienda, no volverlo a hacer y confesar el pecado ante un sacerdote. Ojo, un sacerdote forzosamente, si no el pecado no queda perdonado. Entonces, tenemos que tener eso muy en cuenta, muy en claro, muy claro. ¿Para qué? Para que ahora sí, una vez que estés bien ante los ojos de Dios, pues lo que le pidas, ahora sí, tanto tú vas a estar bien. ¿Por qué? Porque sabes que estás bien con Dios y que Dios te escucha. ¿Qué era lo que pasaba con Adán y Eva al principio? Con el propio Abraham. Los escuchaba, ellos hablaban con Dios. ¿Por qué? Porque cumplían su voluntad. Eran, digamos, de un solo corazón. ¿Sí? Antes de que Adán y Eva cayeran en el pecado, ellos hablaban con el Padre Yahvé. Entonces, a raíz del pecado, pues uno es donde empieza el miedo. Ese es el miedo. De hecho, viene desde el Antiguo Testamento esta, digamos, esta reflexión de este capítulo cuarto. Cuando uno está en pecado es cuando entra el miedo, repito, eso es lo que hace que tengas miedo, es lo que hace que tú digas, Dios no me va a escuchar, Dios no me va a hacer caso, Dios esto, y entonces no hay fe. La fe en lugar de crecer disminuye y es más en una de esas hasta se acaba. ¿Por qué? Porque terminas alejándote del camino de Dios. ¿Cuántas personas no conocemos que no es que yo fui a la iglesia pero Dios no me hace caso? No, y también no es esta parte que le estás pidiendo a Dios, porque muchas veces uno quiere cosas materiales. ¿Qué quieres? Un carro, que quieres una moto, que quieres unos libros, que quieres un viaje, que quiero irme de vacaciones, que quiero a tal mujer, a tal hombre, que quiero no sé,
quiero irme con mis amigos, quiero salir, quiero esto y quiero el otro. Y empieza, en lugar de pedirle algo que para que a ti te convenga a los ojos de Dios, le estás pidiendo algo que tal vez te va a llevar a que seas más pecador o a que tengas una vida en pecado mortal. Entonces, Dios recuerda algo, Dios te va a dar lo que tú necesites, lo que sea para los ojos de Él bueno para ti. Si Él sabe que con eso Él te puede dar una moto, pero ¿qué tal si con eso te matas, te accidentas? Él te puede dar un viaje, pero ¿qué tal si ese día el avión va a caerse, digámoslo así? Entonces, Dios sabe por qué no te da las cosas, o tal vez estás pidiendo un viaje a lugares donde va a haber libertinaje, va a haber pura lujuria, entonces Dios te está cuidando de eso. A veces nosotros no hay quien nos explique esto, no entendemos las cosas. A veces queremos ganarnos la lotería, queremos tener mucho dinero porque pensamos que con el dinero se van a resolver nuestros problemas, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber nada, y eso es mentira. ¿Por qué? Porque tú velo, es decir, no necesito yo ponerte ese ejemplo porque para empezar digo yo no tengo todo eso, pero a lo que yo voy, ve a las personas que lo tienen, no son felices. Hay personas que yo conozco, personas que de muy buen, digamos, nivel socioeconómico o social en cuanto a la economía y no son felices. Siempre hay algo que les hace falta. Entonces, a veces uno piensa, híjole, si yo tuviera lo que el vecino tiene, si yo tuviera lo que mi papá tiene, si yo tuviera lo que esto tiene, sería el hombre más feliz del mundo. Eso no es cierto. Ya vemos las parábolas en los evangelios. ¿Qué pasó con el hombre rico? Siempre tuvo todo, nunca le faltó nada. ¿Y dónde terminó? En el infierno. Tenemos al otro hombre donde él decía que iba a guardar muchas cosas y todo para, digamos, su vida. ¿Y qué es lo que dice Señor? Insensato, mañana van a pedir tu vida, ¿no? O mañana, diríamos, mañana vas a morir. Entonces, son cositas que a veces no nos ponemos a pensar. Los ricos no es felicidad el dinero. Y repito, incluso no el dinero, tú podrás pedir tal vez una carrera, oye, pero yo pedí una carrera y no se me dio, yo pedí estudiar esto y no me lo dio, yo pedí, no sé, algo sencillo y no se me dio. ¿Por qué? Porque Dios tiene, repito, Dios sabe qué es bueno para ti, qué no es bueno para ti, o sabe o tal vez no es el momento, porque también hay otra cosa, a veces no son los momentos. A veces Dios sí te puede dar lo que le estás pidiendo, pero no en ese momento. ¿Por qué? Porque repito, tal vez en ese momento no va a ser algo bueno para ti y te lo tiene que dar con posterioridad. Entonces, debemos aprender primero a ser pacientes. Este evangelio nos enseña eso, ¿no? Primero, pues sí, bueno, la paciencia, que sobre todo es mucho eso, lo que a veces nos falta. Ser pacientes, porque también otra cosa, Dios no te va a dar lo que tú le estás pidiendo en el momento. Repito, ¿cuánto tardó la mamá de San Agustín para que su hijo se convirtiera? 30 años o más de 30. Entonces imagínate, y a veces uno quiere que hoy pido y mañana se me den las cosas. Y a eso íbamos. ¿Cuántas personas no se han alejado de la iglesia porque dicen es que yo le pido a Dios y Dios no me da? Vienen los dichos famosos, el dinero no te va a caer del cielo, si tú vas a misa Dios no te va a dar nada porque yo ya le he pedido y a mí no me ha dado, yo tengo que trabajar todos los días porque Dios a mí no me da de comer, yo tengo que trabajar todos los días porque si voy a la iglesia Dios no me da nada, no me socorre, eso es mentira, los padres se engañan, los padres nada más quieren su dinero y listo, y empiezan las calumnias, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque no hemos comprendido esta parte de los evangelios, que no es como la gente quiere vivir en su voluntad y no en la voluntad de Dios. Y si tú sigues viviendo en tu voluntad, te voy a decir algo y tú mismo reflexiónalo, pregúntate si eres feliz, pregúntate si digamos, viviendo en tu voluntad, has conseguido las cosas que realmente tú quieres. Y estoy seguro que van a ser que no. Muchas cosas van a ser no. Ponen la balanza todo y de un 100% un 10% pudiste haberlas conseguido y el otro 90% no. O salieron a medias o no salieron como tú quisiste. ¿Me explico por qué? Porque estás yendo contracorriente.
estás yendo contra la voluntad de Dios, y si tú estás contra la voluntad de Dios, nunca vas a alcanzar a ser feliz, siempre vas a tener problemas. Digo, de por sí uno, digamos, que procura estar en la voluntad de Dios, empieza a cargar con la cruz y empiezan las dificultades también, pero ya no las ves como cuando no conoces a Dios. ¿Cuánta gente no muere amargada? ¿Cuánta gente no ya está en sus últimos momentos de grande y no está feliz, está enojada, está mal? ¿Por qué? Porque en su voluntad, en el querer hacer su voluntad, nunca le salió nada, o el mundo para él fue muy duro. ¿Y qué fue lo que pasa? Ya empiezan a echarle la culpa a Dios en sus últimos momentos. Que Dios no existe, que Dios esto, que Dios lo otro, pero porque nunca se quisieron acercar. Inclusive ahorita personas que pudiésemos decir que son católicos y que están escuchando este video, algunos a veces no comparten ni siquiera lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque se les hace duro, es difícil. El camino de Dios, repito, no es fácil. Si fuera fácil, nuestro Señor Jesucristo no hubiera venido para morir en la cruz. Si fuera fácil. Entonces debemos de tener eso en cuenta. Por algo vino Él a morir en la cruz, para que a nosotros se nos hiciera que, él dice, el que carga la cruz conmigo es suave, ¿no? La cruz es suave, su yugo es ligero. Entonces, ¿por qué? Porque a medida de que nosotros estemos con Él, la cruz, en lugar de ser pesada, se nos va, digamos, lo vamos a poder sobrellevar, ¿no? Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en este cuarto capítulo. Seguimos con el quinto para el próximo video. Si hay dudas, en los comentarios, por favor. De mi parte es todo. Que Dios te bendiga.